Muy buen día. El día de hoy estaremos analizando la unidad 3 que lleva por tema Situación ética de la ingeniería genética. Partiendo de la base de que la bioética es una disciplina cosmopolita, determinemos que su efecto, temática, metodología y fines vienen siendo sus objetos de estudio, investigación y enseñanzas en diversos ámbitos. En la práctica institucional, los comités de bioética son una conciencia de su razón de ser y su cometido. Asimismo, los principios bioéticos y los postulados de ellos se derivan, vienen obteniendo una categórica recepcional legal y jurisprudencial. Al vivir en un mundo pluricultural en el que se discuten difíciles cuestiones que interesan a los seres humanos en general, por ello, se aceptan el legítimo pluralismo de opiniones éticas y de diversas de proyectos de vida, afirmando que la bioética es, por definición, una disciplina racional y general. Con tales propuestas, se debe considerar que estas cuestiones deben de ser discutidas públicamente, respetándose las opiniones propias de las diversas cosmovisiones que coexisten en el mundo actual, así como las diferencias que de ellos resultan. Ingeniería genética, el desafío actual. Durante la última década, la comunidad internacional se ha visto conmovida por los anuncios de espectaculares avances en el campo de la biología molecular, centrados, sustancialmente, en el ámbito de la genética. Lo que hasta entonces parecía ser un territorio verdadero para el hombre, la clave misma del origen de la vida, comenzó a ser desentrañado. Estos prometedores avances en las ciencias biológicas tomaron desprevenidas a las disciplinas del deber ser, las disciplinas éticas, y las enfrentaron a una serie de difíciles cuestionamientos. Y, aunque estos cuestionamientos solo están configurando la nueva formulación del ancestro dilema de los límites del obrar humano, sí deben existir y cuáles deben ser. Lo cierto es que la respuesta ética resultante no ha alcanzado la profundidad, amplitud y riqueza que el tema de estudio requiere. Este panorama, trasladado al ámbito de formación de conciencia de la comunidad sobre tal problemática, adquiere tintes más alarmantes. El ciudadano medio solo accede a noticias defectuosamente elaboradas por los medios masivos de difusión, que se manejan sobre la base de dos propuestas contrarias: el milagro de la ciencia en el apocalipsis divino, sin dejar, por lo general, un espacio para el razonamiento lógico del tema. La falta de precisión y de conocimiento sobre el exacto contenido de estas nuevas prácticas científicas, sus alcances y posibilidades reales, que son ajenas a la confusión reinante. En una primera visión, es fácil detectar que el discurso habitual confunde los procedimientos de ingeniería genética con las prácticas terapéuticas destinadas a paliar la infertilidad. La ingeniería genética comprende la totalidad de las técnicas dirigidas a alterar o modificar el caudal hereditario de algunas especies, ya sea con el fin de superar enfermedades de origen genético, como la terapia genética, o con el objetivo de producir modificaciones o transformaciones con finalidad experimental. Esto es, lograr un individuo con características hasta este momento inexistentes en la especie, conocido como manipulación genética. Al tener estos conocimientos, los científicos tienen dos caminos por recorrer: traducir la totalidad de la información contenida en el cromosoma de los diferentes seres vivos como miras a la concreción de una medicina predictiva y a una terapia genética que reconstruye los cromosomas portadores de graves dolencias. Explorar la posibilidad de que la información genética contenida en un organismo
pudiera ser insertada en otro que caracteriza de ella, aún atravesando la barrera de las especies. En la primera línea de trabajo se encuentra el proyecto Hugo, que comenzó oficialmente en el 1 de octubre de 1990 en los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo objetivo es diferenciar la información contenida en cada uno de los genes que componen el cromosoma humano. Con igual sentido, el 11 de junio de 1990, el Consejo de Europa adoptó un programa específico destinado al análisis del genoma, siendo ambas iniciativas acompañadas por Japón, con su Programa Científico de Fronteras Humanas. Se fundamenta que la secuenciación completa del genoma permitirá un decisivo avance en las terapias genéticas, posibilitando una medicina predictiva que, que desterrará del planeta la mayoría de las enfermedades conocidas. Lamentablemente, no se explica cuál será el camino para alcanzar esa meta. Es indudable que una vez concluido el proyecto Genoma, se podrá conocer con un alto grado de certeza el contenido del genoma de un individuo determinado. Se sabrá si tiene propensión a poseer ojos azules o castaños, si desarrollará diabetes o ciertos tipos de cáncer, si será portador del síndrome de Down o del mal de Alzheimer. Pero, ¿cómo y quién va a manejar esa información? Si lo que se intenta es lograr una humanidad perfecta, el camino más claro a seguir es difundir, como único medio de procesar, el método de fecundación in vitro, lo cual permitirá manipular genéticamente los embriones extrauterinos, eliminando la dolencia o defectos que se les afecta. En la actualidad, sin embargo, esta práctica no es alentada por los científicos, que ante un supuesto anomalía severa del embrión sugieren su no implantación. Surgen aquí graves dilemas éticos. ¿Es válido descartar un embrión extrauterino porque presenta información genética predictiva, una grave dolencia o defecto? ¿Qué grado de importancia deberá revestir la enfermedad para justificar la no implantación del embrión? Y, si la opción es modificar la dotación cromosómica del embrión, ¿pueden los científicos alterar el patrimonio genético de la especie humana ignorando las consecuencias finales de tal alteración? Recordemos que toda manipulación realizada en los primeros días de evolución del embrión alcanzará a todas sus células y se transmitirá indefectiblemente a sus descendencia. A partir de ese momento, la mutación artificial y sus imprevisibles consecuencias habrán quedado definitivamente integradas al recurso genético de la humanidad, recurso que ha permanecido inalterado durante miles de años, solo prometido a las modificaciones que la misma evolución impone, permitiendo al hombre sobrevivir como especie. Objeciones similares ofrece la terapia genética, que importa alteración del genoma, cuando la misma se realice sobre las células genitales de un individuo. Cabe señalar que el debate ético sobre el punto reciente se inicia con argumentos que minimizan los riesgos o señalan que vale la pena correrlos. La postura favorable a la posibilidad de alteración de genoma reivindica el derecho de la humanidad de dominar su propio destino, contribuyendo a tratar de mejor su calidad de vida. Los reparos expuestos a la alteración de la composición cromosómica no impiden los significativos.
logros que presentará la secuenciación completa del genoma, al punto de evitar el desarrollo de determinadas enfermedades predispuestas genéticamente, mediante la modificación de los hábitos o del medio del portador. El lenguaje en que está codificado el patrimonio hereditario de todo ser viviente es el mismo, solo variando la cantidad y la calidad de información contenida en cada genoma. A partir de esta premisa, los científicos trabajan la posibilidad de introducir información genética de una especie en el cromosoma de otra, e incluso intentar que esta última exprese, por su propio organismo, estas instrucciones. Más allá de la teoría, esta posibilidad recién pudo concretarse en 1972 con el descubrimiento del ADN recombinante por parte del premio Nobel Paul Berg. Con esa nueva biotecnología, en 1977 se logró transferir la síntesis química de un gen humano a la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria, con la información genética humana incorporada a su genoma, produjo la hormona somatostatina 11. En la actualidad son numerosos los casos de producción de sustancias humanas médicamente biotecnología, resultando ejemplo suficiente la producción mediante este método de insulina e interferón. Con el descubrimiento del material genético en 1953 nace la biología molecular y con ello se inicia una nueva etapa en la historia de la biología. En 1970 se marca otra etapa importante, el comienzo de la manipulación enzimática del material genético y, por consiguiente, la aparición de la ingeniería genética molecular, que constituye la más reciente evolución de las manipulaciones genéticas. Los procedimientos que se utilizan reciben el nombre de métodos ADN recombinante o clonación molecular del ADN. En el pasado, se utilizaban en forma empírica los sistemas biológicos existentes. Hoy, ya no solamente se selecciona uno de estos sistemas para llevar a cabo el proceso, sino que se diseñan genéticamente, atendiendo a la posibilidad real de manejar su información genética y la de los incorporales de la de otros organismos. Ninguna objeción surge a primera vista ante lo que sucede como un importante avance en la ciencia. Sin embargo, a poco que nos detengamos en los procedimientos utilizados, nacen las interrogantes en punto a la circunstancia que lo que se introduce a la bacteria es una parte del cromosoma humano. A lo anterior, se le suma que dicha técnica abre las puertas a otras posibilidades de experimentación mucho más complejas y que pondrían en grave peligro tanto a la especie humana como a sus principales morales. Al resultar viable alterar la genoma introduciendo información genética de otras especies, quienes nos pueden asegurar que no se tratará de crear a un ser humano con la fuerza de un chimpancé o con la vista de un lince, o quien nos asegura que no se van a crear animales con inteligencia humana. El panorama es complejo y requiere de una urgente reflexión bioética que sirva como faro para la elaboración de normas que encaucen toda actividad hacia el objetivo del bien común. Estas normas, por su parte, no pueden ser el producto de uno u otros grupos de presión, sino de una madurez profunda y sabia sobre el tema, que reconozca como antecedentes el consenso de la comunidad debidamente informada sobre los postulados básicos que se intentan proteger. El camino emprendido no tiene progreso, resultado inútil e irresponsable la eliminación de la biotecnología en el mundo actual, pero resulta igualmente inútil e irresponsable cerrar los ojos ante esta realidad que nos supera, delegando a los científicos las decisiones que se deben de tomar de toda la humanidad.
La supervivencia de la especie humana y los derechos de todo hombre a ser únicos e irrepetibles, a poseer un patrimonio genético inviolado y a preservar la privacidad de ese patrimonio son los valores fundamentales que están en juego. También, la humanidad debe de saber que la clonación de un ser humano será relativamente costosa, al menos al principio, y que solo estará al alcance de aquellos quienes posean poder económico, y la ingeniería genética puede estar dedicada al mejoramiento de la raza humana, creando como consecuencia una raza mejorada genéticamente, probablemente superiores en todos los aspectos, mientras que los que carecen de dicho poder solo serán hijos de personas inferiores.